las voces se dan cita, se unen los artistas del Señor. Historia, música y noticias en el lenguaje del amor. La octava, la música de Dios. La octava, evangelización. La octava, momentos de inspiración, porque crear toma su tiempo. Es mi roca y mi escudo, mi Salvador quien me defiende en la batalla. Él es mi fortaleza, Él me da nuevas fuerzas para continuar. A donde quiera que vaya Él va conmigo. Él es mi amparo, mi refugio y mi castillo seguro. En Él he puesto mi confianza y yo nunca he quedado defraudado. A donde quiera que vaya Él va conmigo. Él es mi amparo, mi refugio, mi castillo seguro. En Él he puesto mi confianza y yo nunca he quedado defraudado. ¡Ay, hombre! Jesucristo siempre va conmigo. Ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón si voy contigo. Caerán a mi izquierda 1000 y a mi derecha 10.000 y no me tocará. A donde quiera que vaya Él va conmigo. Él es mi amparo, mi refugio, mi castillo seguro. En Él he puesto mi confianza y yo nunca he quedado defraudado. A donde quiera que vaya Él va conmigo. Él es mi amparo, mi refugio y mi castillo seguro. En Él he puesto mi confianza y yo nunca he quedado defraudado. Y este es el pase de la bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Siempre tú vas a mi lado, estoy seguro. Yo sé que siempre tú vas conmigo, Señor. A donde quiera que vaya Él va conmigo. Él es mi amparo, mi refugio, mi castillo seguro. En Él he puesto mi confianza y yo nunca he quedado defraudado. A donde quiera que vaya Él va conmigo. Y es mi castillo seguro. Y yo nunca he quedado defraudado. Él va conmigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama La Octava, porque crear toma su tiempo. Gracias por estar ahí conectados, gracias por seguir atendiendo esta invitación de escuchar, de conocer, de seguir, de compartir a nuestros músicos católicos que siempre con su voz, con su música nos siguen acercando al corazón de Dios y nos siguen acercando a esa experiencia de ese amor misericordioso de Dios. Vamos a saludar a todos nuestros amigos que se conectan en toda Latinoamérica y aquí en Colombia, especialmente en Bogotá, a nuestros amigos de Radio Minuto de Dios. Gracias por estar ahí conectados en los 107.9, también a nuestros amigos y hermanos de Radio Mariana en los 1400 AM en Bogotá.
Vámonos para Buenos Aires, allí en Radio Fe Latina en Buenos Aires. Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a La Octava, bienvenidos para que sigan aquí conectados. Seguiremos invitando a nuevos músicos allí en Argentina. Subimos aquí a Colombia, en Yopal, Casanare, en 77, la emisora de la diócesis de Yopal. Seguimos por esa línea hacia los llanos venezolanos, ahí en la península de Paraguaná, en Radio Kairos. Un abrazo para todos mis amigos allí en la provincia, en la península de Paraguaná. Y saludamos en Guatemala a nuestros amigos y hermanos de Radio Veritas allí en Guatemala, en el norte de Guatemala. Y por supuesto a nuestros amigos de San Francisco de Asís Radio y Televisión en el norte de Carolina, y ustedes que están conectados a través de Facebook y YouTube en @laoctavamd. Hoy arrancamos enérgicos, hoy arrancamos con ese sabor de la costa, con esa alegría que nos da la presencia de Dios, que con un amigo, con un hermano del alma que también va a estar en el próximo Aviva Music Festival. Aviva Music Festival el próximo 8 de noviembre. Estamos hablando de César Misionero. César, un abrazo, bienvenido a los micrófonos de La Octava. Un saludo muy especial a Rafa y a todos los que nos escuchan a esta hora aquí en la emisora. Y bueno, muy feliz, muy contento de compartir con ustedes hoy. Bueno, César, cuéntanos, esta canción en serio nos puso, pero con un ritmo impresionante. Cuéntanos de esta canción. Bueno, Él va conmigo es una de las canciones favoritas de César Misionero porque es una canción deseada, una canción pensada para eso, para gozar la fe. Yo decía, yo quiero hacer un vallenato bien movido, bien gozoso, mostrar la cultura, que suene ese acordeón bien lindo. Y quise entonces darle este género. Y es una canción muy bonita porque la compuse con frases de salmos. A raíz de la frase de los salmos fui creando, digamos, la composición, y luego pues la melodía enérgica y los instrumentos y el vallenato y la cumbia y la tambora pues nos van llenando a esa energía y a ese gozo de la fe también. César, ya vamos viendo, no solamente por la canción, sino también por tu acento, que estamos hablando de un discípulo de la costa Caribe. Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde nace César Misionero? Bueno, mi nombre de pila es César David de León Zambrano y nací en la hermosa ciudad de Santa Marta. Aquí pues forjado en una familia creyente, una familia que obviamente le debo también mi fe, y una ciudad que me lo ha dado todo, la ciudad de Santa Marta. Aquí vivo, desde aquí también tengo mi hogar, mi familia, aquí también ejerzo mi apostolado y mi misión también y mi profesión. Y bueno, desde este sabor, desde este folclor samario, caribe, quiero también contagiar a todo el mundo de que la fe también se vive con esa alegría. Bueno, nos acabas de dar un detalle revelador. Eres de una familia, del seno de una familia católica, pero ¿desde cuándo César, no como músico, sino como persona, como hombre, empieza a descubrir que está siendo llamado por el Señor a seguirlo? Bueno, mi encuentro con Dios, siempre lo digo, soy un privilegiado por acercarme a Él y por dejarme encontrar por Él también. Siendo muy joven, tenía aproximadamente unos 15, 16 años, estaba cursando mi grado 11, ya apunté en el colegio, y lo encontré en medio de la bendita corriente de gracia de la Renovación Carismática Católica. Asistí a un grupo de oración en la Renovación Carismática aquí en Santa Marta. Inicié en el grupo juvenil de la Renovación y luego empecé a contagiarme la fe
desde la renovación carismática, en los eventos, en los conaljos, en los congresos. Empecé a servir en escuelas y ahí empezó el Señor a encender esa llama, ese ardor por evangelizar, ese ardor por querer que los demás conozcan a Jesús. Y ahí empezó mi caminar de fe, ¿sí? Cuando tenía más o menos 16 años, ahí empecé entonces a conocer más de Dios, a querer caminar con Él, y un proceso de transformación y conversión que hasta ahora sigo llevando y tratando de mejorar cada día. Siempre hablamos con nuestros invitados que hay un momento, un clic, una circunstancia, un momento específico en el que el Señor dice, bueno, César, es para hoy. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuándo fue ese clic? ¿Cuándo fue ese, uy, no, de aquí no me puedo escapar? Bueno, yo la verdad que atesoro varios momentos porque ha habido circunstancias muy cambiantes en mi vida, una historia bastante interesante, empezando porque fui seminarista 6 años. ¡Oh, por Dios! En los siervos del Espíritu Santo. Entonces, obviamente hay varios sucesos, pero el que origina todo este camino discipular creo que es en un retiro espiritual, pues digamos que a través de las Sagradas Escrituras el Señor me habló desde el pasaje de Jeremías, que es un pasaje muy conocido del llamado de Jeremías, la vocación de Jeremías, cuando el Señor llama a Jeremías y le dice, Señor, soy muy joven, Señor, no sé hablar. Y el Señor entonces le dice, no digas que eres joven, tú irás donde yo te mande y tú dirás lo que yo te ordene. Sentí esa palabra para mí y hoy, 15 años después, la veo cumplida y la veo hecho realidad. El Señor llevándome a donde Él querido y poniendo las palabras en mi boca, donde a cada lugar a los que voy. Entonces, ese ha sido como el momento decisivo en el que yo dije, no hay marcha atrás, o sea, es seguirle a Él o no hay otra razón. Y tengo un recuerdo de ese retiro, Rafa, y es una anécdota que recordé hace poco cuando me mudé, ahora que me casé, pues tengo un año casado, eso es otra cosa. Descubrí que tenía notas de aquel retiro y tenía una nota que decía, Señor, no sé cómo ni de qué manera, pero yo te quiero servir toda mi vida. Estaba ahí en ese momento en el discernimiento, si sacerdote, si laico, si solo músico, si, bueno, en fin, muchas cosas, pero sí tenía claro algo. No sabía de qué, así se lo escribí, no sé de qué manera, no sé de qué forma, pero yo te quiero servir toda mi vida. Y aquí estamos en esa tarea todavía. Bueno, ya has botado dos datos aquí buenísimos que vamos a profundizar aquí en la octava. Más o menos a los 16 años encuentras ese momento, ese clic, ese momento específico en ese retiro. ¿Cuándo nace esa inquietud vocacional que te lleva a pensar el sacerdocio como un momento importante, como una forma de expresión de esa fe que ha venido creciendo en ti? Mira, Rafa, yo la verdad el Señor me ha puesto a hacer de todo. Yo he ido aprendiendo a que todo tiene una razón. Yo en el colegio salí una de presentar mi universidad pública, pasé y yo empecé a estudiar ingeniería civil. Pasé ingeniería civil, hice mi primer año, los primeros 2 semestres, pero me iba a matricular al 3er semestre y no lo hice para irme a la experiencia del seminario. La inquietud nace en ese año cursando la universidad. Iniciamos una fuerte pastoral universitaria dentro de la universidad, claramente, dirigiendo un grupo de jóvenes, dirigiendo muchas misiones. Ya aparecía el servicio de la música también por los lados y no sé, en mí generó esa pregunta, ¿y por qué no ser sacerdote? Y entonces yo tenía esa inquietud y esa inquietud a mí no me dejaba tranquilo. Y yo lo hablé con mi director espiritual, el padre Rodolfo Londoño, y él me aconsejó, mira, vive la experiencia porque no puedes vivir todavía pensando en que sí fuera sido y no fue. Entonces ve y vívela y allá vas a ver si sí o si no.
El problema fue que la experiencia duró 6 años. Pero fueron 6 años que tienen una razón, tienen un motivo. El Señor me preparó allá en toda la parte pastoral. Yo tengo que decir que lo que yo soy hoy como ministerio se le debe a la preparación que tuve en el seminario. La preparación espiritual, académica, doctrinal, disciplinaria, o sea, todo. Porque yo me fui a los 18 años. Ya, entonces me fui muy joven y allá crecí, allá fui madurando más, y así que fue una experiencia muy hermosa, muy linda. Y en esos años del seminario, discerniendo, pues al final dije, el Señor para otras cosas. Y también cuando tomé la decisión de entrar, recuerdo muy bien esa frase de mi director espiritual que me dijo: así como fuiste valiente de ir, tampoco te dé miedo salir. Si sientes que no es tu vocación, aquí tienes que salir también. Entonces, es una decisión difícil, Rafa, ya entrando en contexto. Cuando tú llevas ya 6 años en el seminario, la visión que tienen, la mitad de la vida, la visión que tienen de ti, sí, y la visión que tienen de ti, el padre. Ya yo era el padre César, el padre César, todo el mundo como tal, ya haciendo misión como seminarista, y digamos que para mucha gente fue sorpresa cuando yo dije, ya no voy más. Pero el Señor pues, me tiene aquí haciendo otras cosas. Ven, porque me impacta muchísimo esa frase de tu director espiritual. Me impacta mucho porque finalmente no significa que no seas valiente, significa que estás tomando una decisión con un discernimiento profundo. Qué hermosa esa frase, de verdad. Sí, la verdad. Bueno, César, ¿qué pasa después de tu salida del seminario? ¿Cómo sigues en la universidad? ¿Cómo das continuidad como a eso que habías puesto en stand-by, que era solamente un conocer y se extendió por 6 años? Bueno, la experiencia del seminario yo lo viví en la comunidad Siervo del Espíritu Santo, en la CES Antioquia, un seminario que tiene una formación carismática para asesores de renovación carismática también. Entonces, allá la experiencia me ayudó a potencializar los dones y carismas que Dios había forjado en mí. En el seminario potencialicé mucho más el arte de la música. En el seminario empecé a componer muchas más canciones. Ya antes de entrar, cuando empecé mi caminar de fe a los 16 y luego comencé en la música, empecé a componer algo. Ya las empecé a exponer, porque no las exponía, no las mostraba. En el seminario empecé poco a poco a ir cantando en grupos de oración, en misiones. En el seminario hay 2 tiempos fuertes de misión, que es Semana Santa y Navidad. Entonces uno viaja a muchos lugares. Y yo viajaba a cada lugar y a cada lugar llevaba las canciones que yo componía. La gente me empezaba a preguntar: César, ¿esa canción de quién es? ¿Esa canción dónde la escucho? ¿Esa canción cómo la escucho otra vez? Y yo les decía: la forma en que la pueden escuchar otra vez es que me vuelvan a invitar. Porque no está grabada en ningún lado. Esa canción la compuse yo y la usé yo. Muy buena estrategia. De esa forma se fueron popularizando, digamos que varios cantos dentro del entorno de la renovación carismática para adoración. Entonces, digamos que el tiempo en el seminario fue un tiempo de potencialización de esos carismas y de descubrir que esa era una forma en que le podía servir a Dios. Cuando yo salgo del seminario, Rafa, ingresé a la universidad a terminar la teología, ya la parte filosófica. Había hecho ya 2 años de teología, y yo con ese mismo pensar de querer servirle a Dios, yo dije: yo no quiero volver a ser ingeniero, yo no quiero ser ingeniero, yo quiero ser evangelizador, yo quiero predicar. Entonces yo quiero predicar, quiero cantar, quiero misionar, quiero ser un laico evangelizador. Entonces salí con esa idea, no sabía cómo iba a resultar, no sabía si iba a salir bien o salir mal, pero con esa idea salí.
Entonces, cuando salgo del seminario, precisamente vuelvo a Santa Marta, termino mis estudios en teología, hago mi maestría, empiezo también a ejercer un poco la docencia escolar y empiezo a componer muchas más canciones y a mirar las opciones de grabar música. Pero eso va tomando un tiempo también, como el programa, ¿no? Crear tomas. Un tiempo. Bueno, llega la universidad, llega terminar, empezar la experiencia laboral, a componer, a crear. ¿Qué pasa en la vida para poder irnos al corte con la sorpresa para todos nuestros oyentes? Llega un momento importante en tu vida y hay un cambio profundo en lo personal, que es que esta canción que vamos a escuchar en este primer corte nos lo va a decir completamente. ¿Cómo es esa experiencia ya de haber pasado el seminario, de tomarte la vida en serio como laico, como evangelizador, y ya empezar a proyectarte en tu vida como matrimonio, como pareja? ¿Cómo fue ese cambio para ti? Bueno, precisamente en ese último año del seminario había un ejercicio de un director espiritual cuando estuve en el seminario, que él me decía, imagina tu ordenación sacerdotal e imagina el día de tu matrimonio. Y era una locura, porque yo cerraba mis ojos y yo, y lo digo aquí, siempre, obviamente los años que tuve de seminarista, siempre soñé con mi ordenación sacerdotal. Y me imaginaba la catedral de Santa Marta llena, me imaginaba a mis amigos de grupos de oración, mis amigos que había hecho en toda Colombia evangelizando, los compañeros del seminario, mi familia, y todo ese día abrazándome, felicitándome, en fin, todo el mundo contento, Padre César. Pero yo había descartado el tema de la familia porque estaba enfocado en el tema sacerdotal. Pero cuando empiezo a pensar en familia, empieza la duda. Y la duda empieza a aclararse un poco más cuando tengo la experiencia pastoral. Tuve una experiencia de un año pastoral en una parroquia. Y en esa parroquia, en ese servicio que tuve, digamos que yo empecé a quedarme con las familias que llegaban a la iglesia. Yo ahí era director de catequesis, de todas las catequesis, bautismal, prematrimonial, primeras comuniones, confirmación, todo. Hacía todas las catequesis. Pero me gustaba era cómo llegaba la familia a la parroquia junta y veía las parejas con sus hijos y eso empezó a mí como a hacerme algo en el corazón. Entonces cuando yo pues ya tomo la decisión, la tomo pensando en eso, pensando en pedirle a Dios, bueno Dios, dame la oportunidad de conocer una muy buena mujer para poder tener esa familia y poder servir así. Incluso una vez molestando, pero no tan molestando, le dije a mi director, es que yo el domingo quiero ir a una sola misa. Así se lo dije. Parece un criterio, pero el sacerdote sabe domingo cuántas misas hace un padre, un sacerdote. Sobre todo en lugares de misión donde hay un solo sacerdote. De pronto hay lugares donde abundan los sacerdotes y se reparten mucho más las cargas. Pero yo pensaba mucho en eso, en todo ese tema, y es un discernimiento real, genuino y sincero, ¿cierto? Sincero, decir, no es lo que quiero. Entonces, ya cuando salgo, el Señor me da la gracia de conocer una excelente mujer, se llama Melissa, que es mi esposa hoy, y empezamos a tener una relación de noviazgo, un noviazgo que fue muy bonito, en torno siempre a la fe, en torno a la comunidad, un noviazgo digamos que de mucho discernimiento también de todo lo que Dios iba poniendo en nuestros corazones. Así que fue un paso también muy importante, el paso de decir nos casamos. Desde que empezamos a discernir el matrimonio sabíamos que es una responsabilidad, es una misión también de parte de Dios, pero así lo empezamos a soñar y así lo empezamos a sentir los dos.
Entonces cuando decidimos ya dar este paso del matrimonio, también han habido unas bendiciones enormes. Ha sido una gracia especial todo lo que Dios nos ha regalado, tanto que nos ha regalado ser padres, ¿cierto? Ya tenemos nuestro primer bebito, tiene 5 meses, entonces estamos muy felices con él. Incluso los que lo vamos a llevar a la Viva, va a estar ahí en Bogotá. Entonces, pues ahí va a estar José David, que se llama mi pequeño. Bueno, entonces, ya teniendo esta parte de la historia, vamos a irnos a este primer corte con esta canción de César Misionero, en donde vamos a ver a Melissa, vamos a ver ese momento especial, y los vamos a dejar con esto que se llama Para Siempre, de César Misionero. Y sigan conectados porque nos falta la segunda parte, que va a tener muchas más sorpresas. Así que sigan conectados aquí en La Octava, porque crear toma su tiempo. Mientras miro tus pasos, anhelo tenerte en mis brazos. Mientras miro tus ojos, recuerdo momentos hermosos. Y al tomarte la mano, imagino mi vida a tu lado. Caminando al altar, hoy te voy a cantar que por siempre te voy a amar. La respuesta a mi oración, eres tú mi más grande misión. Eres tú la promesa de Dios para mí. Hoy mis días entrego para hacerte feliz. Una bendición estar en tu corazón, mi amor. Siempre, para siempre, de tu mano el cielo alcanzar. Siempre, para siempre, tu corazón hoy prometo cuidar. Siempre, para siempre, de tu mano el cielo alcanzar. Siempre, para siempre, tu corazón hoy prometo cuidar. Eres tú la promesa de Dios para mí. Hoy mis días entrego para hacerte feliz. Una bendición estar en tu corazón, mi amor. Eres tú la promesa de Dios para mí. Hoy mis días entrego para hacerte feliz. Una bendición estar en tu corazón, mi amor. Seguimos conectados aquí en La Octava. Un saludo para todos los que están conectados a través de Facebook y YouTube en @laoctavamd. A nuestros amigos de San Francisco de Asís Radio y Televisión en el norte de Carolina, también en Radio Veritas, allí en Guatemala, en Punto Fijo, Venezuela, en Radio Kairos, en 77, la emisora de la diócesis de Yopal, Casanare. También a nuestros amigos de Radio Fe Latina allí en Buenos Aires, y por supuesto aquí a nuestros amigos en Bogotá de 107.9 emisora Minuto de Dios, y también a nuestros amigos de Radio Mariana. César, qué especial, qué bonita esta canción que nos habla de esa experiencia que hoy vives del matrimonio. Cuéntanos ahora, en este momento, en esta etapa ya de ser papá, de ser evangelizador, de ser músico, ¿cómo mezclas estos dos escenarios de vida? Porque finalmente
es también ofrecer el servicio, ofrecer el matrimonio, ofrecer la vida. ¿Cómo llegaste a ese momento y cómo llega también la música para complementar toda esta experiencia de fe? Bueno, primero estamos aprendiendo, no tengo la cátedra todavía. Incluso aquí hago una infidencia. Esta pregunta yo se la hago a todo músico católico de estos que uno ve referentes, que los ve viajando por todos lados. Y se lo he hecho a muchos. Se lo he preguntado a Kiki, ¿tú cómo haces? ¿Cómo haces con tu familia y cómo haces con tu misión? Se lo pregunté a Pablo Martínez. Pablo, ¿tú cómo haces con tu familia? ¿Cómo haces con tu misión? Y los dos coinciden en algo. Me dicen, hay que compensar, César. En la familia hay que compensar los momentos. Entonces, trato de yo aplicar un poco de eso, de lo que ellos también me han dicho, y de equilibrar, ¿cierto? De equilibrar lo que es el ministerio y lo que es la misión como esposo y padre ahora. Porque ciertamente, vocación clara que tenemos todos a la santidad, y Dios me ha dado la vocación de ser esposo, ¿cierto? Y desde mi matrimonio y desde también mi paternidad hay una misión que es mi primera gran misión, que es mi casa, mi familia, ser esposo y ser padre. Pero acompañado de eso está también una labor evangelizadora para los demás, que es toda esta labor profética a través de la palabra de Dios, a través de la música, a través de las misiones, a través de lo que Dios quiere comunicar por medio de la música también. Entonces es una labor hermosa, porque también, quiero decirlo, no podría hacerlo si no tuviera el acompañamiento total de mi esposa durante el noviazgo y ahora también en el matrimonio. O sea, César Misionero no soy solo yo. César Misionero es también Melissa, totalmente mi esposa, que me apoya en todo, que me sigue las locuras, que apoya mis proyectos, mis viajes, todo lo que tenga que ver en torno al ministerio, porque hace parte. César Misionero no es solamente un músico, sino que es esposo y padre ahora. Entonces todo eso va conjugado y hay que saberlo llevar, digamos que ordenadamente, y también con discerniendo y también aplicando mucho el sentido común, ¿cierto? A veces no se puede estar todo el tiempo por fuera, porque también en la casa se necesita estar. Y bueno, para hablar un poco de cómo llegué yo a la música, precisamente cuando yo llego a la renovación carismática, a mí me impacta, o el gancho, yo siempre lo digo, el gancho que Dios usa para sentarme en la fe es la música. A mí me empieza a gustar mucho los cantos. Me empieza a gustar mucho los cantos que usaban en los grupos de oración, y eso me empieza a enamorar a mí más de Dios. Entonces yo llegaba de los grupos de oración y llegaba a mi computadora a buscar lo que se cantó en el grupo de oración. Y así empecé yo a llenar mi biblioteca de música católica. Y luego yo compro una guitarra porque abren un semillero de música en el grupo de oración, en la casa de jóvenes. Y ahí empiezo a darle a la guitarra un poco. No soy guitarrista, pero la hago sonar, ¿cierto? Yo siempre digo eso. Se escucha bien, pero la toco mal. Mis amigos, cuando me ven tocar la guitarra, dicen, tú tocas horrible, pero si no te veo, suena bien. Pero el Señor me dio la gracia de cantar. Entonces yo descubrí que cantaba tarde. O sea, descubrí que cantaba a los 17 años. También lo refiero también como un don de Dios. Yo lo cuento así y lo siento así, que era como una gracia que estaba apagada, escondida, y a través de los carismas, Dios pues empezó a florecer el don de la música en mí, el don del canto, y ahí empecé entonces a cantar. Y luego a grabar la música fue por un regalo de Dios en medio de la pandemia. Era el año 2020 y yo había soñado siempre con grabar mis canciones. Ya llevaba muchas canciones y, como te había contado, la gente también me preguntaba. Entonces siempre había cotizado, siempre había preguntado, siempre había buscado, pero nunca había dado el paso. O sea, nunca me atreví. Y no me atrevía, primero porque uno empieza también a autosabotearse uno mismo y decía, pero
¿Yo para qué voy a grabar eso? ¿Quién lo va a escuchar? Pero yo para qué voy a grabar la música si nadie me apoya? ¿Yo para qué voy a grabar la música si...? Uno empieza a darse todos los malos pensamientos. Entonces yo, la verdad que nunca tuve la voluntad de hacer ese empujón de decir, voy a grabar la música. Entonces Dios le tocó inventarse ese empujón y lo hizo a través de Kiki Troya. Kiki Troya hizo un curso de producción musical y yo recibí por regalo de mi cumpleaños la inscripción a ese curso. Y en medio de ese curso, Kiki sortió la producción de una canción. Y dijo, mándeme sus canciones inéditas. Él dijo, mándeme canciones inéditas, yo las voy a escuchar y yo voy a escoger una con la cual vamos a dictar ese curso y regalo la producción. Y tuve la gracia que escogió la mía. Esa se llama Ven a mi vida, la pueden escuchar también cuando puedan. Es la primera canción con la que salgo como César Misionero. Ven a mi vida porque la produjo Kiki Troya y me la regaló. Entonces yo dije, no, con ese empujón, con ese empujonzazo que me dio el Espíritu Santo, yo no podía detenerme. Y claro, cuando yo saco la primera canción, todo el mundo dice, César, tienes que sacar las demás. Y ahí no he parado. Entonces, desde 2020 hasta ahora van 5 años de ministerio, ya digamos, poniéndolo así, de manera más profesional, ejerciendo la música, grabando y sacando pues todo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. César, cuéntanos cuántas canciones tienes a todo, porque es supremamente prolífico y además veo en tus redes un montón de canciones. ¿Y cuál es la de tus amores? ¿Cuál es la consentida ahí? Bueno, yo creo que son 21. Si no estoy mal, 21 22, que ya, o sea, sencillos. Y hay unas que están agrupadas en un primer álbum de 14 canciones y otras en colaboraciones y demás. Y estamos preparando con el favor de Dios el segundo álbum, que con el favor de Dios va a estar en el 2026. El segundo álbum de César Misionero, para que estén pendientes. Mira, yo tengo muchas consentidas, la verdad. Eso es como, alguien me decía, son tus hijos. Sí, uno de los hijos todos los quiere. Pero digamos que hay las historias detrás de las canciones marcan mucho. Y hay una que a mí me marca mucho, que es una historia que aprovecho para contar, y es Dios Eterno. Esta canción de Dios Eterno es una alabanza, es una canción de adoración, y tiene una historia, y es que yo sufrí de una enfermedad de mi garganta. Tuve un granuloma pseudotumoral en la cuerda vocal izquierda. Y yo duré aproximadamente 8 meses mudo porque no podía hablar y yo perdí la voz. Entonces tenían que hacerme una biopsia para retirarme la masa y analizarla, y esa biopsia salió con dictamen maligno. Entonces era una masa pseudotumoral maligna que había que retirar. La otorrina que me estaba viendo en ese momento me hizo entonces una primera cirugía, y en esa primera cirugía no tuvo éxito, no logró llegar a la zona de las cuerdas vocales para retirar la masa. Así que me dijo, te toca reprogramar una segunda cirugía en 3 meses. Entonces esos últimos 3 meses fueron muy importantes porque allí, en el silencio, en la mudez, ustedes me están escuchando, saben que soy de la costa, y dije que soy de Santa Marta. Tenemos fama de ser bullosos y la fama es cierta. Y es difícil decirle a un costeño que no hable, es difícil decirle a un costeño que se mantenga callado, que esté en silencio. Yo soy muy extrovertido, soy muy burlón, como decimos nosotros, molestamos mucho. Entonces para mí era difícil estar en el silencio, pero el silencio me ayudó a profundizar en la fe, el silencio me ayudó a vivir la fe de otra manera. Y yo estaba triste, no lo puedo negar, estaba muy triste porque era en lo que yo había descubierto que era útil. Yo soy útil con mi voz, predicando, cantando, o sea, soy útil, y ahora no lo tengo. Entonces ya me sentía como que, entonces yo ahora ¿para qué voy a vivir? La cuestión de la cirugía era un 50 y 50. Me decían, vamos a quitar la masa, al estripar la masa es muy probable que toquemos tus cuerdas y puedas perder tu voz, cambiar la voz. Pero si no estripamos la masa, esto puede escalar a ser un cáncer de laringe, y no queremos que sea un cáncer de laringe, entonces hay que quitar la masa.
yo me abandoné a la voluntad de Dios y le dije, Señor, haz lo que quieras. Hubo mucha oración, lo quiero resaltar, y mi comunidad oró mucho por mí. Muchas personas estuvieron pendientes de todo este momento que atravesé. Y para la gloria de Dios, la semana antes de la cirugía, yo voy a hacerme mi último examen, que es una cámara que te introducen por la nariz, es como una prueba COVID, pero dura más. Entonces la sonda entra por la nariz, sí, hasta que llegue la cámara, y el otorrino que me veía me decía, César, no tienes nada, la masa de tu garganta desapareció, la masa había desaparecido. Es una obra de Dios, es un milagro de Dios. Entonces yo le doy la gloria a Dios por esa obra que realizó. No hubo una segunda cirugía porque la masa desapareció, y a raíz de eso yo compuse esta canción que se llama Dios Eterno. Esa canción la hice para alabar a Dios por la obra que hace en nuestra vida, por sus milagros, por sus portentos, a decirle que Él es el Santo, el Dios Eterno, el Rey de la Gloria. Entonces, esa es una de las canciones, digamos, que más me mueven por esta historia que lleva detrás, pero todas me encantan. César, haces parte de la casa Bien Sound y tienen ahorita el próximo 8 de noviembre una invitación muy, muy especial. Cuéntanos, ¿cómo llegas a esta experiencia de la Viva Music Fest? ¿Y qué sientes? ¿Qué sientes de estar en Bogotá? ¿Qué sientes de estar en este encuentro que va a convocar también a músicos de Misericordia Music? Bueno, para mí es una bendición enorme, y quiero darle gracias a Dios por la vida de estas mujeres, de Liliana y de Viviana. Son dos mujeres que son unas locas. O sea, si uno es loco, ellas están 10 veces más locas. Son las locas del Señor. Y les doy gracias a ellas porque el Señor les puso un sentir y le dijeron que sí. De promover la música católica, porque es que es algo que necesitamos ese movimiento en la iglesia. Y Bien Sounds, yo las seguía a ellas por ahí desde que ellas empezaron a hacer algunos conciertos en Bogotá, y siempre dije, qué bacano qué bacano que Bien Sounds me invite a mí a algo. Decía yo, dije, como que qué bacano hacer parte. Llegas a Bien Sound de una manera muy particular. Sí, a través de un concurso que ellas viene el curso de músicos de parte del CELAN, que es en Bogotá. Eso fue en el 2024, y ellas dicen, mira, vamos a regalar una inscripción. Yo me moría de ganas de ir al CELAN, pero decía, tengo que gastarme los tiquetes, tengo que gastarme la inscripción, que lo valen totalmente. Pero dije, si puedo ahorrarme la inscripción, fenomenal. Ellas estaban premiando una inscripción al que ganara el concurso, y era grabar un video cantando una canción, y luego el que tuviera más like, más de todas estas cosas. Bueno, yo tuve la fortuna de ser el ganador, me gané, me compré mis tiquetes, allá las conocí, no las conocía. Entonces en Bogotá, en el curso del CELAN, conocí a Liliana, conocí a Viviana, les dije, miren, yo quiero ser parte de Bien Sounds, porque me gusta lo que hacen, y desde ahí empezamos a trabajar, y le debo mucho a estas dos grandes mujeres, a Viviana, tanto a Liliana, porque Bien Sounds ha sido una plataforma para no solamente crecer en todo el tema de la exposición de la música, sino también para profesionalizar mucho más el ministerio que llevamos, ¿cierto? Que es una responsabilidad también muy grande, y le debo mucho a Bien Sounds. De verdad que son una casa súper fenomenal, con todos los músicos que también hay dentro de la casa, y estar en el Aviva es una bendición enorme. Cuando me enteré, de verdad que el corazón se me explotó a mí, y dije, wow, soy un privilegiado porque somos muchos artistas, y bueno, fui uno de los que ellas escogieron, así que mi gratitud para ellas por confiar una responsabilidad también muy grande, estar en el evento. Así que nos lo vamos a gozar, eso sí lo tengo por seguro, nos lo vamos a gozar, lo vamos a disfrutar. Así que toda la gente, vamos a movernos este 8 de noviembre allá en el Colegio del Minuto de Dios, ¿cierto? Es luz, para que vivamos una noche verdaderamente
de toda una tarde pues de evangelización, de música, de unción, va a ser fenomenal. Entonces, el ahí que va a marcar la música, la verdad. César, cuéntanos qué podemos esperar en este Aviva contigo, con los músicos. Me imagino que han estado en constante comunicación. Cuéntanos qué vamos a poder ver en este encuentro, en este festival, y cuéntanos un poco sobre cómo vamos a poder participar de él. Bueno, mis hermanos, este festival tiene de todo, ¿cierto? Uno dicen, para los gustos los colores. Este festival tiene adoración, tiene música movida, vamos a brincar, vamos a saltar, vamos a rapear con Militantes, con Cándido, vamos a meterle vallenato costeño también con la música que les voy a llevar con César Misionero. Tenemos música, unos musicazos, la hermana Inés de Jesús, que es tremenda compositora y tiene canciones hermosas. Marco López, el autor de Jesús está vivo, y otras canciones mucho más hermosas. Pablo Cifuentes, que también es una gozadera total. José María, Santiago García, que la está rompiendo fuertemente en todos lados. Y esta argentina, Aldana Canale también. O sea, todos los artistas que van a estar en el Aviva Fest tienen un plus que no se pueden perder. Por eso es importante que usted vaya, se lo goce y sobre todo disfrute y también difunda esta información para que goce de buena música católica. La verdad que lo que va a encontrar es calidad, lo que va a encontrar es personas que aman y disfrutan lo que hacen, y sobre todo música para alegrar el corazón y para también acercarnos a Dios. Y bueno, a través de las cuentas de Bien Sounds están los links correspondientes para que ustedes vayan, adquieran sus boletas, adquieran sus entradas, no se lo pierdan. Hay descuento por grupos, entonces usted organiza su grupito de 10 y tiene su descuento para asistir al evento. Entonces no se lo pierdan, invite a todo el mundo, vaya con la familia, con los hijos. Es un evento fenomenal para disfrutar ese sábado 8 de noviembre. Bueno, César, cuéntanos, estás de lanzamiento, vamos a tener esta canción en el Aviva Fest, y cuéntanos dónde podemos seguirte, dónde podemos escucharte, dónde podemos ver tu música, para que sigamos conectados y emparrandados con el Señor a través de tu música. Sí, Mi Tesoro ha sido el último lanzamiento que hemos tenido con este proyecto. Es una canción que fue una bendición, fue una canción que concursó, aquí todo su concurso, concursó en un evento, en un festival México que se llama Catholic Fest. Allá tuve la oportunidad de concursar, ganamos la producción de la canción y la produjo Gerson Pérez, que es un productor venezolano, y tuve la fortuna de que Gerson dijo: César, esta canción está muy bacana. Y yo le dije, molestando, le dije, esta canción se escucharía muy buena en tu voz. Y él me dijo, si quiere la hacemos los dos. Entonces Gerson se monta este tema y es una colaboración tremenda. Gerson Pérez, César Misionero, es un tropipop, es acordeón, vallenato, tropical, es muy linda, recordándonos que Jesús es nuestro tesoro, nuestro mayor tesoro es Jesús. Mi Tesoro va a estar en el Aviva Fest para que se la gocen, y toda mi música y mis redes sociales, César Misionero, en todas, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en todas las plataformas de música y redes sociales, me encuentran como César Misionero, en todas. Bueno, y para todos los que están escuchando, lo dijimos hace 8 días, si usted va a visitar Bogotá en este tiempo, en este próximo 8 de noviembre, venga, caiga allí al Colegio Minuto de Dios, al Aviva Music Fest. ¿Dónde podemos conseguir los tiquetes? En www.blasttickets.com, para que usted vaya y compre sus boletas lo más pronto posible. Va a ser en el Minuto de Dios, en el Colegio Minuto de Dios, desde las 2 de la tarde. Bueno, César, gracias por estar aquí en los micrófonos de la octava, y despidamos esta octava con invitándonos a escuchar Mi Tesoro. Bueno, Mi Tesoro, los invito a que la vayan a escuchar todos, se la van a disfrutar, la van a gozar. Si ustedes quieren alegrarse el día,
Vayan a escuchar Mi Tesoro y recordemos que Jesús es lo más grande que podemos tener. Dios los bendiga. Y recuerden que en la octava, crear toma su tiempo. Dios los bendiga. Un abrazo. Caminando iré contigo de tu mano, aferrado a ti yo seguiré todos tus pasos, porque tú eres mi guía, la luz que me ilumina. Contigo lo quiero todo, Jesús eres mi tesoro, en ti yo encuentro la felicidad. Contigo lo quiero todo, Jesús eres mi tesoro, en ti yo encuentro la felicidad. Tu palabra que sustenta mi vida, nada me hace falta, tú eres la gracia viva. No me puedo resistir, oh no, tú eres todo para mí. Contigo lo quiero todo, Jesús eres mi tesoro, en ti yo encuentro la felicidad. Contigo lo quiero todo, Jesús eres mi tesoro, en ti yo encuentro la felicidad. Porque sin ti yo nada soy, porque sin ti yo nada soy, porque sin ti yo nada soy, porque sin ti yo nada soy. ¡Hey! Contigo lo quiero todo, Jesús eres mi tesoro, en ti yo encuentro la felicidad. Contigo lo quiero todo, Jesús eres mi tesoro, en ti yo encuentro la felicidad. Contigo lo quiero todo, Jesús eres mi tesoro, en ti yo encuentro la felicidad. Nuevas voces se dan cita, se unen los artistas del Señor. Historia, música y noticias en el